Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con el estudio de ayer que se quedó muy interesante, hablando a los ídolos del corazón. Debemos de entender que la idolatría se origina en el corazón. Una persona puede caer fácilmente en ella mientras asiste a las reuniones y profesa su fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Judá podía ir tras otros dioses en cada monte alto o debajo de cada árbol, cometiendo idolatría, como dice Jeremías 3:6. Y luego iban al templo del Señor y se ponían delante de él y adoraban, como dice Jeremías 7, del 1 al 11, tal como sucede hoy en día. Y de hecho, Dios expone la hipocresía de ellos, señalándoles a través de Ezequiel que la gente sacrificaba a los ídolos y entraba en su santuario el mismo día, en Ezequiel 23:39. O sea, ellos todavía iban al templo, pero sus corazones pertenecían a la idolatría. El título de hoy, la idolatría y las palabras proféticas. Con este entendimiento de la idolatría, leamos lo que Dios dijo a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 14:2 al 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Cuando la gente va delante del profeta con idolatría, el deseo de beneficio personal en sus corazones y pide consejo o palabra profética, pueden tener alguna, pero la palabra no va a ser la voluntad de Dios. Ahora escuchemos lo que Dios tiene para decir acerca de esos profetas. En Ezequiel 14:9 dice: y si alguno de los falsos profetas de cualquier modo le da un mensaje, es una mentira. Su profecía no se cumplirá y yo me pondré contra ese profeta y lo destruiré de entre mi pueblo Israel. Es innegable que lo que estamos viviendo hoy en día. Yo he clamado por respuestas acerca de lo que es o lo que hay detrás de esas palabras que tan libremente son dadas a la iglesia hoy en día. Así dice el Señor y el Señor te dice y tú que estás sufriendo, etiquetadas tan fácilmente y tan a la ligera como si Dios hablara sin ningún respaldo bíblico. Y en respuesta, el Espíritu de Dios me guió a este capítulo en Ezequiel y se hizo más claro mientras leía el pasaje. Y podemos descubrir que la raíz de cualquier abuso en algún tipo de codicia se encuentra en el corazón. Encontramos cómo Dios describe a su pueblo y a los profetas en el periodo de tiempo cuando la codicia florecía junto a la verdadera profecía en Israel. En Jeremías 6:13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Podemos ver el profundo trabajo espiritual detrás de este grave error. Podemos ver el descontento de los hombres y mujeres que vienen a esos servicios. Y de eso se ha levantado el deseo por lo que ellos piensan que les hace falta en la vida. Y con mucha frecuencia, la mayoría de las veces, no son necesidades, sino más bien que ambiciones o codicia. La idolatría los abre a recibir palabras que son dichas directamente a esas ambiciones o codicias y fortalecen esos deseos o ídolos. Todo lo que necesitan para escuchar, lo que quieren es encontrar ministerios
que fallan en el temor de Dios para que les digan lo que ellos quieren oír, porque estarán preocupados por su reputación, por su apariencia, por su crecimiento, por los números y por su agenda. Pueden ser comprados o persuadidos con la recompensa adecuada y de este modo hablarán a la luz de los deseos personales en lugar de hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Hay una historia en Segunda de Crónicas 18 de cómo los ídolos del corazón pueden traer sobre ellos mismos confirmación profética. Josafat, el rey de Judá, se había aliado con Acab, el rey de Israel, a través del casamiento de sus hijos. Y esta no fue una buena estrategia para Josafat, porque él temía al Señor, mientras que Acab era un idólatra, el esposo, el marido de Jezabel. Luego de algún tiempo, Josafat fue a Samaria a visitar a Acab. Y Acab le preguntó a Josafat si él y Judá irían a la guerra junto a Israel para atacar a Siria. Y Josafat respondió, claro que sí. Contestó el rey Josafat, estoy contigo en todo. Mi ejército está a tu disposición. Sin embargo, será bueno que primero lo pongamos a la consideración del Señor. En Segunda de Crónicas 18, 3 y 4. Entonces el rey de Israel reunió a todos los profetas de Israel, 400 hombres. Y sí notas que no eran profetas de Baal o de otros dioses falsos, sino profetas de Jehová, del Señor, como dice Segunda de Crónicas 18:10, el cual dice que hablaban en el nombre de Jehová. El rey les preguntó si debían ir a la guerra o abstenerse. Y todos los profetas, de común acuerdo, contestaron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero aún así, Josafat no estaba satisfecho con la respuesta de esa gran compañía de profetas, El temor de Dios en su vida había guardado de alguna forma intacto su discernimiento. Y él preguntó, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Él sabía que estos eran los profetas de Israel y que habían hablado en el nombre de Jehová, pero todavía había algo que no estaba bien. Y Acab dijo, sí, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, nunca me dice cosas buenas, sino siempre me dice cosas malas. Y ese es Micaías. Entonces Josafat le dijo a Acab, no hable así el rey. Acab odiaba a Micaías porque nunca le había profetizado, nunca le había dicho lo que él quería oír. Micaías no quería nada de parte de Acab porque le temía a Dios más que al hombre. Él sabía que Dios era su fuente y prefería agradar a Dios antes que a un rey malvado. Y eso lo guardó puro y libre de la adulación en la que operaban los otros. Entonces Acab envió por Micaías mientras estaban esperando por el hombre de Dios. Los otros profetas de Jehová continuaron profetizando delante de los reyes, y uno de ellos, llamado Sedequías, un hebreo de la tribu de Benjamín, como dice Primera de Crónicas 7, 6 al 10, se hizo unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Y entonces todos los profetas profetizaron diciendo, sube contra Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Uy, cómo se parecen a las palabras de hoy en día. Pobrecita de ti, pobrecito de ti, Dios te dice. Pero eran terribles y específicas palabras de Dios. Ellos estaban edificando, animando y confortando. Las mismas palabras proféticas fueron puntualizadas por casi todos los profetas en Israel, porque seguramente hay seguridad en la multitud de profetas, ¿no es cierto así? Si todos dicen lo mismo,
pensamos que es la verdad. Y lo que realmente era edificante es que las profecías eran una confirmación. O sea, este término es muchas veces mencionado en nuestra aceptación de las palabras proféticas, y más cuando se etiquetan con así me dijo el Señor que te dijera. Y ellos confirmaban el deseo exacto del corazón de Acab, ese rey malvado. Hablaban directamente de sus deseos de ganar. Pero mientras los profetas profetizaban, el mensajero encontró a Micaías y le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz, todos le dicen lo mismo al rey, cosas buenas. Yo pues te ruego que tus palabras sean como las de unos de ellos, o sea, que le hables bien, que te pongas de acuerdo igual que ellos. Yo he escuchado antes consejos como este. Uy, que si me han dado profecías. Francisco, anima a la gente, predica mensajes positivos, edifícalos, dales palabras personales del Señor que los conforten. Termina tus servicios con una canción de triunfo. Deja que se vayan sintiéndose bien. Ellos actúan como si el mensajero pudiera entrometerse con el mensaje del rey, pero es una irreverencia. La respuesta directa de Micaías fue: vive Jehová, que lo que a mí Dios me dijere, eso hablaré. Por eso roguemos al Padre que envíe profetas que hagan lo mismo en nuestros días, en los tiempos que estamos viviendo. Cuando Micaías vino delante de Acab, se le hizo la misma pregunta que ya había sido respondida por los otros profetas. Primeramente le dijo a Acab lo que quería oír: sube y serás prosperado, pues serán entregados en tus manos. O sea, repitió lo mismo que los otros. Y Acab se enojó con Micaías porque pensó que se estaba burlando de él. Pero Micaías solo estaba ilustrando lo que Dios le había revelado acerca de lo sucedido con los otros 400 profetas. Entonces Micaías dijo las verdaderas palabras proféticas de parte de Dios y le dijo la verdad: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Acab se volvió a Josafat y le dijo: ¿no te dije que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces Micaías procedió a decirle a Acab por qué los otros profetas le habían dicho que fuera a la batalla. Y en segunda de Crónicas 18 al 22 dice: oíd pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Dios respondió a Acab de acuerdo al engaño y la idolatría de su corazón. Acab recibió las palabras que quería oír, pero rechazó las verdaderas palabras de Dios que podrían haberle traído protección y liberación. Fue a la batalla y pensó que estaría protegido porque se disfrazó para que los sirios no lo reconocieran. Tú puedes esconderte del hombre, pero nunca te podrás esconder de Dios. Y Acab fue atravesado por una flecha y murió antes de que el día terminara. ¿Qué sucede actualmente? Los profetas del Señor, entre comillas, están profetizando sobre toda la tierra y dicen muy libremente: así dice el Señor. Pero
¿De verdad es el Espíritu de Dios o sus palabras son inspiradas por las engañosas fuerzas de la idolatría? ¿Están los ídolos residiendo tanto en el corazón de los profetas como en el de la gente? Tan solo veamos lo que sucede en las campañas. A la gente le encanta oír palabras de ánimo, palabras, de consuelo, pero no de exhortación, no de arrepentimiento. Debemos recordar muy bien la advertencia de Pablo en 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo no dice que Satanás puede transformarse en ángel de luz, sino que se disfraza. Es su principal modo de operación. Esto significa que él o sus uh, demonios pueden imitar palabras proféticas en la mente de los profetas, palabras que hacen pensar que es el Espíritu de Dios el que está hablando, especialmente ya que el Señor declaró en Ezequiel 14:9, yo Jehová engañé a tal profeta. Recordemos que Dios permite y permitió en esta escritura al espíritu de mentira para influenciar a los profetas de Israel. En 2 Crónicas 18:18-22, igual que en los días de Jeremías y Ezequiel, hay una multitud de palabras. Parece ser que la mayoría de ellas anuncian prosperidad, éxito, felicidad, gozo, comodidad. Príncipe, princesa de Dios, Dios te va a dar todos tus sueños, sueña y ganarás el mundo, aleluya. En lugar de llamar a los hombres y mujeres a que vuelvan al corazón de Dios con palabras firmes, los alejan con palabras que alimentan los ídolos en sus corazones. Pablo ya había advertido de esto en 2 Timoteo 4:3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, los cuentos que quieren oír. Estos maestros o profetas le hablarán a la gente de tal forma que sus codiciosos e idólatras corazones serán satisfechos. Debemos rogar a Dios por profetas como Micaías que hablen fielmente la palabra del Señor, sea o no sea bienvenida. Necesitamos entender la palabra del Señor. El deseo del éxito es la fuerza mayor detrás de la aceptación de la falsa profecía en la iglesia. Y siempre recuerda esto, subráyalo, escríbelo en tu mente, en tu corazón, donde puedas verlo, leerlo en un papelito en el refrigerador. El único que ofrece riquezas a cambio de adoración en el mundo es Satanás. Por eso el deseo del éxito es la fuerza mayor detrás de la aceptación de la falsa profecía en la iglesia. Escucha lo que Dios dijo a través de Jeremías. En Jeremías 29:8, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Nosotros mismos, el pueblo mismo, animamos a los profetas y adivinos a hablarnos de acuerdo a nuestro descontento e idolatría. Tenemos parte en esto y debemos arrepentirnos de nuestro descontento y codicia por los deseos de ganancia. Hay esperanza, aunque hayamos divagado por mal camino y seguido tras las palabras de la idolatría. Todavía no es tarde para regresar al camino de la vida. Dios nos amonesta porque anhela restaurarnos. Él perdonará, nos limpiará y nos restaurará. Debemos arrepentirnos delante de Dios y de todos aquellos que han sido afectados por nuestro pecado al utilizar su nombre en vano y hablar falsamente. Él no rechaza a las personas. Hará lo mismo por cualquiera que se humille y se arrepienta.
Si tú has hablado palabras proféticas falsas o te has extraviado en el camino del engaño y de la idolatría, pues necesitas saber que el perdón de Dios está disponible a través del arrepentimiento. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Escucha esto muy bien. Ay, ay, ay. La falsa profecía corrompe a la gente y esto los hace estériles e inútiles. Te lo repetiré otra vez, o esto está fuerte. Es el corazón del mensaje. La falsa profecía corrompe a la gente y los hace estériles e inútiles. ¿Sí lo entendiste? Hay muchos que dan desenfrenadas palabras a personas, ya sea en lugar privado, en seminarios, convenciones, iglesias, conferencias, etcétera, etcétera. Hay una seria pérdida de responsabilidad. La mayoría de ellos no se dan cuenta de que están corrompiendo vidas a través de supuestas palabras que vienen de Dios. Es una tragedia que debe ser confrontada. Debemos atender la advertencia del Señor. En Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, porque hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dios advierte que estas palabras pueden provenir del corazón de los profetas, no de la boca del Señor. Y cuando esto sucede, las palabras dichas tienen el poder de causar que quienes escuchen se conviertan en inútiles. No debemos olvidar que las palabras tienen el poder de sanar o de destruir, como dice Proverbios 18:21. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos para cumplir sus propósitos, mientras que la palabra del hombre tiene el poder de destruir ese propósito. La palabra hebrea para inútil es jabal y es una palabra principal que significa ser vano en hecho, en palabra o expectativa. La Biblia de las Américas dice en Jeremías 23:16, ellos os conducen hacia lo vano. Otras palabras que describen este término hebreo son inservible o sin fruto. Dios describe cómo la profecía falsa hace inútil a una persona al decir en Jeremías 23:15, porque, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Corromper algo es profanarlo, como dice el diccionario. Es tomar algo que una vez fue puro y mezclarlo con lo impuro. La falsa profecía corrompe a la gente y su profanación los hace estériles e inútiles, sin fruto. Desafortunadamente, una vez que alguien ha sido corrupto por tales palabras, se ciega a su destrucción hasta mucho después. Y por lo general es después que el daño ya ha sido hecho. Ay, Señor. Muchos son engañados por la adivinación a través de una palabra dada en el nombre del Señor. Y puedes escuchar o hasta tú mismo puedes decir, adivinación, sí, sí, así es. Adivinación es la imitación de lo divino. Escúchalo y nunca se te olvide. Adivinación es la imitación de lo divino. A través de Ezequiel, Dios le dice a los profetas de Israel en Ezequiel 13:6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Y dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Y con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. La palabra hebrea para adivinación es kesem y significa un oráculo, pero no del Señor. O sea, una palabra, pero no del Señor. Puesto en palabras sencillas, estos profetas dijeron sus propias oráculos o sus propias palabras como si fueran de Dios. Pero las palabras no son de Dios, sino de ellos. Esto es otra forma de describir la imitación.
Recuerda la advertencia de Dios en Jeremías 23:16. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan y que los alimentan con vanas esperanzas, porque hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Si lo estás entendiendo? Lo grave que es cuando te expones a ese tipo de palabras. Ahora dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si notas que Dios dice condenarás, las palabras habladas en contra nuestra, tú las puedes condenar. Cuando las palabras de falsa adivinación son dichas, llevan con ellas una fuerza espiritual. Esa fuerza continuará atacándonos hasta que rompamos las palabras. Una vez que las palabras son rotas, entonces el poder detrás de ellas se rompe. Por eso dice Jeremías 23:16, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, porque hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ay, Señor, si de verdad entendiéramos esto, pero requiere fortaleza espiritual, el rechazar lo que te va a traer felicidad para abrazar lo que es difícil. Fíjate que dice que lo que enseñan es rebelión al pueblo, porque ya hemos aprendido que las profecías falsas pueden corromper o contaminar la vida de las personas. El nivel de esa corrupción varía. Yo conozco a algunos que han sufrido incluso afectaciones físicas por la adivinación. Les han profetizado palabras que no eran verdad. Y lo que los ha llevado es a una confusión y depresión para ocultar sus emociones a otros. Pero también hay una consecuencia que es, con eso te quiero dejar, la que considero como la más perjudicial o peligrosa. Y esto se ejemplifica con lo sucedido a la hija de un pastor. Esta muchacha estaba viviendo fuera de la casa, en la universidad. Sucedió, es un caso real, allá en Oxnard, California. Se encontraba en medio de un semestre muy difícil. Pero una profetisa muy conocida le dio la siguiente palabra: no tomes un trabajo de verano, no trabajes. Dios se ocupará de que la gente te dé dinero. Y le dijo que Dios deseaba que ella estuviera en un continuo nivel emocional alto y que no debía escuchar a nadie que le dijera, perdón, que viviera una vida cristiana balanceada. O sea, en las palabras de su madre, esto provocó mucha confusión, ya que ella luchaba con la depresión y rara vez estaba en un continuo nivel emocional alto. Esa palabra le causó un conflicto a sus padres, porque la ética escritural de trabajo de ellos no se conduce con una vida sin trabajo. Pero ahora su hija se escudaba en la palabra recibida, aunque había sido sumisa a sus padres, ahora había cambiado, tal como su madre lo dijo. Ella realmente se rebeló contra nosotros como padres, negándose a trabajar. Terminó quebrada financieramente, puesto que nadie le dio dinero en sus manos como le habían profetizado. Esa profecía hizo que la muchacha se sintiera como en un nivel especial, en una élite. Alimentó un área de orgullo en su vida. Supuestamente Dios la iba a favorecer tanto que no tendría que trabajar, sino que disfrutaría de ella misma mientras otros la mantenían. Pero el verano pasó y el origen o raíz de la palabra quedó a la luz. La profecía no era de Dios. Te dejo con esto. Las escrituras nos dicen que la lengua, en Santiago 3:6, es uno de los órganos
que contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno y prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Ay, Señor, hasta se me enchina el cuero con esto. Escucha bien, con esto te quiero dejar. Cuando estamos de acuerdo con las palabras que se nos dicen, aunque sabemos que son falsas y lo podemos sentir en nuestro espíritu y las recibimos, palabras que supuestamente nos prometen éxito y prosperidad, pero no provienen de Dios, abrimos nuestras vidas al engaño y a la ruina. Santiago dijo que esas palabras son encendidas por el mismo infierno. Es por esto que Dios nos advierte severamente. Medita en esta escritura que hoy la repasamos varias veces. Jeremías 23:16. No escuches las palabras de los profetas que os profetizan, que los alimentan con vanas esperanzas, porque hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ay, Señor, y prepárate para cerrar el día de mañana. ¿Qué es lo que enseñan esas palabras? Enseñan rebelión al pueblo, a la iglesia. Las profecías falsas de así dice el Señor, sin tener respaldo bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Señor, despierta nuestro oído para poder escuchar tu verdadera voz. Señor, porque hoy el mundo, la iglesia está plagada de idolatría y de palabras falsas. Lo podemos ver en las redes sociales, en las predicaciones, donde todo se predica, todo es amor y Dios te ama tal como eres y Dios te perdona a pesar de lo que hayas hecho, pero nunca se les habla de arrepentimiento. Claro que Dios es amor, como dice Primera de Juan 4:8, pero también es un fuego consumidor, porque Él es un Dios íntegro, completo, justo, y le dará el justo pago a los malos, igual que la retribución a los que hacen lo bueno. Señor, que podamos entender que no podemos falsificar tu palabra, que no podemos corromper tu palabra, porque hoy en día lo que la gente quiere escuchar es lo que hay en su corazón, los ídolos de su corazón. Los dejan hablar a los ídolos de su corazón en lugar de derribar a los ídolos del corazón. Que hoy sea el día en que derribemos altares de nuestro corazón, Señor, y que te pongamos a ti donde tú debes de estar, porque tenemos altares en el corazón. Pueden ser cosas materiales, casas, carros, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, puede ser el mismo ministerio, pueden ser cualquier tipo de cosas. Así como Satanás quiso tentar a Jesús para que cayera en cualquiera de las trampas de poder, de posición, de riqueza, el diablo sigue actuando igual. Y que nunca olvidemos que el único que ofrece riquezas en la tierra a cambio de adoración es Satanás. Y no que las riquezas sean malas, como dice Pablo en Primera de Timoteo 6:10, sino que es el amor al dinero, el amor a lo material, el amor a las cosas del mundo que nos constituyen enemigos de Dios. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en el lugar que debes de estar y estar preparados para cuando escuchemos palabras que no edifican, para que no nulifiquen y nos dejen sin fruto, como lo acabamos de aprender el día de hoy. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.